lejos está, Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar, cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Porque queremos motivarte a estudiar profundamente la palabra de Dios. Porque alrededor nuestro las señales indican que Cristo viene pronto. Proyecto Sion es una plataforma virtual que tiene el propósito de entrar hasta tus hogares y entonces llevarte el mensaje de salvación en Cristo Jesús, porque Jesús viene ya. Sintonícenos en YouTube, Proyecto Sion en Facebook, en la mañana en los devocionales, el blog de Proyecto Sion, y únete al grupo de oración de Proyecto Sion. Jesús, no lo olvide, viene pronto. Pronto Jesús volverá. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una guerra que todavía no ha terminado y de la que, seamos conscientes o no, tomamos parte y todavía la sufrimos. Tenemos que olvidar que estamos en medio de un conflicto de proporciones cósmicas, en el que no hay posiciones neutrales. Nuestra misión en el mundo está definida en el primer mensaje angélico: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. ¿En qué lado del conflicto tú te encuentras? ¿Dónde tú vas a estar cuando Cristo venga? ¿Con aquellos que dicen Señor, Señor, hicimos milagros en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿O te encontrarás con aquellos que proclaman el mensaje de los tres ángeles? El mundo verá nuevamente la intolerancia religiosa. La profecía de Apocalipsis 13 dice al final que la intolerancia tendrá que ver con una marca de características religiosas. Uno de los engaños más formidables con el cual Satanás seduce al mundo entero es el espiritismo. Hoy la puerta de la gracia está abierta. Dios ofrece perdón gratuito y completo al que acepte a Jesús como Salvador. Amigo y hermano, será una programación especial. No te la puedes perder por tu plataforma virtual de Proyecto Sion, Facebook y YouTube. Te espero y comparte con otros. Que Dios te bendiga. Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré en ti. Yo sé que toda alma, manchas que en mí están, se terminarán por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar.
amor y crecer en ti. Renueva mi pensar, enséñame de tu verdad cada día más, por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como nave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como nave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. ¿Me puedo comunicar con Dios? La respuesta es un rotundo sí. No es hablar al aire o con un amigo imaginario o con una versión omnipotente de uno mismo. No, es hablar con Dios. ¿Por qué podemos estar tan seguros? Primero, porque este libro lo dice claramente. Segundo, porque millones de personas que lo han experimentado lo confirman. Dios escucha y responde. La Biblia dice en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, pero ¿quién es justo? No se refiere a que tenemos que ser impecables, perfectos, no, sino que oremos de corazón en el nombre del justo, el único justo, Jesucristo, por sus méritos, y que de corazón deseemos hacer su voluntad. Entonces esa es la oración eficaz del justo. Ahora, la Biblia nos dice claramente que una condición fundamental es tener fe. Mateo 21:22 dice que si pedimos creyendo que recibiremos, entonces será hecho. ¿Cómo desarrollamos nuestra fe? Aquí es cuando se completa este circuito maravilloso de la comunicación con Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Claro. No podemos desarrollar nuestra fe si no conocemos más de la palabra. Te animo a que sigas estudiando la Biblia para que descubras cuánto se puede desarrollar tu fe. Finalmente, cuando entramos en este circuito de comunicación con Dios, sucede lo que dice Filipenses 4, 6 y 7, que al presentarle todas nuestras peticiones al Señor con oración y ruego, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. El Señor quiere darte esa paz.
que está más allá de tu entendimiento, pero que es una maravillosa realidad. Antes de comenzar a estudiar la lección que es de la oración, yo pensaba que mi única forma de comunicarme con Dios era a través de repeticiones de palabras, donde realmente yo no encontraba la paz, no encontraba respuesta. Pero a través de la Biblia, del estudio, pude comprender que la única manera de comunicarme con Dios es a través de la oración, que yo a través de Jesús puede llegar mi oración a Él. Y si lo hago con fe, con convicción, mi oración es contestada inmediatamente. Pero hubo una parte de mi vida donde entró en mi gran confusión, entró confusiones, dudas en mi vida, donde yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué me pasa esto? Si yo queriéndome acercar a Dios me estoy alejando y he querido soltar la mano de Él. Pero oré esa noche, aunque tal vez no haya sido de gran manera, y al otro día, a los días, la respuesta de Dios fue de bendición, porque una vez más me dice, acá estoy, Vanessa, y de ese día no volví a soltar su mano, de ese día no volví a hacer nada sin primero orar, sin pedir su dirección. Yo te animo a que lo puedas implementar en tu vida, que siempre pongas a primer lugar a Dios a través de tu oración. Buenas tardes. La representante estatal Sylvia Allen del Distrito 5 hizo unos comentarios considerados un poco fuera de lugar al decir que ella considera que debería de existir una ley que nos obligue a todos a ir a una iglesia cada domingo. Que por supuesto el domingo de descanso. Il tempo di riposo, soprattutto quello domenicale,
è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende. Apoyá el descanso dominical. Nuestra familia te lo agradece. Bienvenidos. El descanso dominical en nuestra cultura. Ya en ocasiones anteriores me he referido a la necesidad de salvaguardar la institución del domingo. Vuelvo sobre esto por la importancia de la cuestión, que tiene numerosos aspectos, entre los cuales está el familiar y también el religioso, y por diversos hechos de actualidad que están en la memoria de todos. Una buena prueba de la importancia de este tema es la iniciativa europea que se propuso en el año 2011 en defensa del descanso dominical a nivel continental. Centenares de asociaciones de trabajadores, sindicatos, grupos de cristianos, la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas unieron sus esfuerzos en torno a un texto que defiende el derecho a descansar el domingo. La legisladora republicana, como le adelantaba, quiere que todos los arizonenses vayan a misa los domingos obligatoriamente. Vayan a misa los domingos obligatoriamente. En la ley habían 4 mandamientos que tenían pena de muerte: adulterar, matar, ¿sí?, deshonrar padre y madre, y guardar el día del Señor. 4 mandamientos que tenían pena de muerte. ¿Por qué hoy no tienen pena de muerte? Porque la Constitución de la República donde tú vives no lo tiene. Pero es problema de la Constitución de nuestra República o tu República, pero no es problema de la Constitución de Dios. Entonces nosotros hemos tomado demasiado light nuestro domingo. Hemos tomado demasiado light nuestro domingo. Sin el domingo no somos nada. Sin el domingo el tiempo discurre sin Jesucristo y sin su victoria sobre la muerte. Sin el domingo, el único horizonte es la muerte. No podemos vivir sin el domingo. Eso ha aparecido solamente en el orden mundial, que es frente a lo único que deberíamos temerle actualmente, es la idea de convertir todo en un sistema monopólico. Ya no importa si esto se llama comunismo, se llama capitalismo, cuando existe un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión y un solo plan de financiamiento y distribución monetario, créeme que hay alguien que lo está controlando todo. Y si nosotros lo permitimos, va a ser muy difícil salir de ese sistema. Marcharé en la divina luz, marcharé, siempre marcharé en las huellas del buen Jesús, siempre marcharé.
vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar, en el Edén sin par. Marcharé almas a buscar, marcharé, siempre marcharé, los perdidos a rescatar, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar, en el Edén sin par. Por Jesús más que vencedor, marcharé, siempre marcharé, al hogar de mi Salvador, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar, en el Edén sin par. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Sí, alguien dijo que cada corazón es un camino, es un sendero. Dice así la palabra de Dios. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. A menudo he pensado en este texto en relación con el matrimonio, ¿verdad? El Señor conoce los deseos que ha implantado en los corazones humanos. Y si los que están haciendo planes de casarse solamente quisieran encomendarle sus caminos, ¿de cuántos pesares se librarían? Cierta vez un pastor daba estudios bíblicos a una viuda que estaba pensando en casarse con un pastor de otra denominación a la que ella pertenecía. La mujer se había formado en la iglesia adventista y conocía bien las normas, pero de joven decidió casarse con un chico no adventista y poco a poco se fue de la iglesia. Y después de varios años, su esposo fue desahuciado y al fin murió. Entonces ella comenzó a pensar en la posibilidad de regresar a la iglesia y solicitó estudios bíblicos. Pero al poco tiempo conoció a un pastor no adventista y se comprometió con él para casarse. Y cuando él se enteró de que su novia estaba pensando en unirse nuevamente al adventismo, se sintió preocupado e hizo todo lo posible para disuadirla. Y una tarde, después del estudio, la dama le contó a su pastor acerca de su compromiso y preguntó qué podía hacer. Y el pastor le sugirió que invitara a su novia a los estudios, pero dijo que ya se lo había propuesto y que él había rechazado. Y le leyó 2 Corintios 6:14, que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y le aconsejó con tacto que no siguiera adelante con esos planes de casamiento. Respondió diciendo que su novio no era incrédulo, sino cristiano, aunque no era adventista. Y el pastor reconoció que eso podía ser cierto, pero también le dijo que la experiencia ha demostrado una y otra vez que los casamientos de personas de distinta fe generalmente conducen a problemas. Pero no hubo caso. Aparentemente lo que ella quería era aprobación y no consejo. Ella decía: pero mi corazón me dice que todo va a marchar bien. Esa caprichosa manera de pensar es típica de los que enfrentan decisiones importantes sin buscar el consejo divino. Por eso Jeremías declara: engañosos del corazón, más que todas las cosas. Y acto seguido pregunta: ¿quién lo conocerá? Solo Dios puede conocerlo tal como es. Los que se enfrentan a decisiones importantes necesitan obrar de este modo y decir, como dice el salmista: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y guíame en el camino eterno. Porque colocar nuestro corazón para que transite por el camino de Dios es siempre una mejor manera de vivir.
Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, y así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. ¿Sabías que el ejercicio físico puede ayudar a combatir la osteoporosis? Regula el sueño y puede también fortalecer el sistema inmunológico. Nuestra vida es como una rueda y cada uno de los 8 remedios naturales son los ejes que permiten que la rueda funcione adecuadamente. Al romper uno o más de estos ejes, esta dejará de funcionar dejando a nuestro cuerpo en estado vulnerable frente a las enfermedades. Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. Según la OMS, la inactividad física es el responsable por el 6% de las muertes registradas en el mundo entero. Es considerado también el 4.º factor de riesgo para la mortalidad mundial.
Se estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 20% de los cánceres de mama y de colon, responsable del 27% de los casos de diabetes y de aproximadamente el 30% de los problemas isquémicos del corazón. Las 4 principales enfermedades no transmisibles en el mundo son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, y ellas tienen 4 factores de riesgo en común: el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, una alimentación poco saludable y la inactividad física. En la revista médica The Lancet, en el año 1953, se demostró la relación entre la inactividad física con la mortalidad por enfermedad cardiovascular, ao observar que los carteros de Londres tenían 50% menos de enfermedades cardiovasculares cuando comparado con los conductores de ónibus. Estudios posteriores confirman la relación entre la actividad física regular con la disminución de la mortalidad por problemas cardiovasculares. Los niños de entre 5 y 17 años deberían realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física, y las personas adultas deberían realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física leve o moderada. La intensidad variará de acuerdo al nivel de inactividad que posea la persona. El objetivo es ir incrementándola hasta llegar al ideal mínimo de 150 minutos semanales. Disfruta de los beneficios de este potente remedio de la naturaleza. Es importante controlar la frecuencia cardíaca máxima para su edad durante el ejercicio. Y para eso existe un método bien sencillo. Usted debe realizar una resta de la constante, que es 220, menos su edad. A este resultado les traemos el 70%. El cual será su frecuencia cardíaca máxima tolerable durante el ejercicio. Durante el ejercicio, cualquier síntoma incómodo, dolor en el pecho, usted debe consultar con su médico. El ejercicio es muy importante, ayuda en la remodelación y fortalecimiento de los huesos. Cuando nosotros practicamos el ejercicio, ocurren microfracturas. Son fracturas a niveles microscópicos que nosotros no las sentimos, pero son muy importantes para que ocurra la remodelación de los huesos. El ejercicio contribuye a un reposo nocturno con calidad y mejora el aprendizaje. Promueve una mejor oxigenación del cuerpo, fortalece el sistema cardiovascular, disminuye los niveles de azúcar en la sangre, disminuye la tensión arterial y ayuda a controlar el peso. La práctica del ejercicio físico también fortalece el sistema inmunológico, tan necesario en los días actuales. Algunos informes reportan que las personas mayores de 70 años con hipertensión arterial pudieron reducir hasta 30% el riesgo de morir tempranamente caminando media hora la mayoría de los días de la semana. La práctica del ejercicio es un excelente remedio de la naturaleza. La práctica de ejercicio físico permite el desarrollo de habilidades físicas y mentales como el trabajo en equipo, capacidad de razonamiento lógico, control de ansiedad y autocuidado personal. El ejercicio físico genera la secreción de endorfinas, responsables por los efectos placenteros y motivacionales. Algunos reportes sugieren que si las personas sedentarias caminan 20 minutos diarios, pueden reducir el riesgo de muerte prematura en 16 a 30%. Es aconsejable pararse o caminar rápido de 1 a 3 minutos a cada media hora. ¿Por qué? Porque la inactividad física es un problema para la salud. Aún en la adolescencia está vinculada a riesgo de muerte temprana. Los beneficios de caminar son comparables a los de correr, si el gasto energético es similar, pero gastar la misma energía toma el doble de tiempo caminando que corriendo.
Acabas de ver que el incremento de actividad física en nuestra vida diaria y la reducción del tiempo de sedentarismo aportan muchísimos beneficios para nuestra salud. Te animo a que puedas hacer uso de este remedio natural. ¿Y te imaginas este remedio natural asociado a otros 7? No te pierdas los próximos episodios. Ven, Señor, que la vida que vivo no tiene sentido. Ven, Señor, que aunque tenga riquezas no puedo con ellas. Ven, Señor, que el camino que ando solo tiene espanto. Ven, Señor. Señor, que las guerras sin muertes no tienen descanso. Ven, Señor, que la tierra se mueve y los mares se crecen. Ven, Señor, que el mensaje que diste a tu pueblo llevamos. Ven, Señor, tu promesa lo dice, ya quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Oh, ven, Señor, que ya me he separado de tantos hermanos. Ven, Señor, que el dolor se acrecenta y los males se aumentan. Ven, Señor, ya el mensaje que diste a tu pueblo llevamos. Ven, Señor, tu promesa lo dice, ya quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. El espíritu y la novia dicen, ven, Señor. Quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Oh, Señor, ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Yo quiero verte, oh Señor. Ven, Señor.
pronto vendrá. Un nuevo sol y un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Porque queremos motivarte a estudiar profundamente la palabra de Dios. Porque alrededor nuestro las señales indican que Cristo viene pronto. Proyecto Sion es una plataforma virtual que tiene el propósito de entrar hasta tus hogares y entonces llevarte el mensaje de salvación en Cristo Jesús, porque Jesús viene ya. Sintonícenos en YouTube, Proyecto Sion en Facebook, en la mañana en los devocionales, el blog de Proyecto Sion, y únete al grupo de oración de Proyecto Sion. Jesús, no lo olvide, viene pronto. Pronto Jesús volverá. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Venga que el Señor te envuelva con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te indique y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te
Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús. De abundante vida hoy tendrás en él. La personificación de la sabiduría y la palabra. Este es un tema muy significativo en estos momentos, porque muchos consideran la exposición de la sabiduría tal como lo hace el sabio Salomón en el capítulo 8 de su libro Los Proverbios. Lo hacen de tal manera que dan la impresión de que el Hijo o Cristo no existió desde la eternidad, sino que fue engendrado en la perspectiva de alguien que comenzó a vivir a cierto tiempo. Leamos ese pasaje, Proverbios 8, versículos 22 al 30. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en aguas. Antes que las colinas, fui engendrada, cuando no había hecho él aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Aquí el sabio Salomón está hablando de la sabiduría y destaca algunas expresiones. Al principio, Dios lo poseyó. Desde la eternidad fui establecida. En algún punto de la eternidad daría la impresión, según algunos quieren interpretarlo, desde los orígenes de la tierra y por supuesto mucho antes. Y fui engendrada cuando no había abismos. ¿Cómo entendemos esto? Fui engendrada, fui establecida. ¿Cuándo? Cuando Dios creó los cielos y la tierra. Al principio de su camino, nos dice el sabio Salomón, antes de sus obras de tiempos pasados. Dios habría engendrado la sabiduría. Es un lenguaje hasta cierto punto figurativo,
pero que proyecta una verdad, una realidad. En Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1 nos dice Moisés, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Cuándo es ese principio? ¿Cómo podemos explicar los orígenes? Cuando estaba comenzando mi ministerio en Uruguay, me acuerdo que un joven vino y me hizo la pregunta, que a nosotros nos hizo Dios, pero ¿y a Dios quién lo hizo? Nadie, por supuesto. Los griegos trataban de explicar esto, pienso más definidamente en Aristóteles, como Dios siendo un motor inmóvil que movió a todos los demás. Pero es difícil aceptar ese principio porque si hay un motor inmóvil, ¿cómo puede mover a todos los demás? Y podríamos seguir especulando en ese terreno filosófico. Sin embargo, cuando vamos a considerar lo que entendían los hebreos por la palabra principio, vemos que tenía distintos alcances. Al hablar de la creación, Dios establece que hay un principio. Ellos entendían que había un principio. Veremos esto más dentro de unos momentos. Y la sabiduría fue personificada en el Hijo. Dice Hebreos 1, versículos 1 y 2, Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. La sabiduría, si la personificamos en el proverbio del capítulo 8, existía antes de todas las obras de Dios. No podemos imaginarnos a Dios sin cerebro yendo todavía en un hipotético más allá hacia atrás. Comencemos diciendo que la palabra engendrar no significa necesariamente no existir antes. Leamos lo que dice el Salmo 2, los versículos 6 y 7. Yo he establecido mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí el salmista está hablando del momento en que Dios lo instituye rey, lo establece como rey de su pueblo. Y dice, yo he establecido mi rey sobre Sión. Yo publicaré el decreto. El Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cuándo lo engendró Dios? Cuando lo estableció como rey para que hiciera la voluntad del Rey Supremo que está en los cielos. Nisasti, establecido, dice allí, yo he establecido mi rey sobre Sión. Y tanto en Proverbios 8:23 como en el Salmo 2:6 se usa el mismo término, nisasti. De manera que al hablar del pasado dice, yo he establecido mi rey sobre Sión. Y el engendrar tiene que ver con el momento cuando lo establece. En este caso, como rey. En el caso de Proverbios, cuando establece la sabiduría para crear el universo, pero sin implicar que esa personificación de la sabiduría no existía antes.
Dios ha cumplido su promesa a nuestros hijos al resucitar a Jesús, dice el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 33. Como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. El Salmo 2 es considerado por judíos y cristianos como un salmo mesiánico que, más allá de la figura, tipo, sombra, representación de la coronación de David, apuntaba a algo mayor, a un establecimiento futuro de ese Mesías que Dios le prometió a David que iba a reinar para siempre. Y por eso dice que Dios, al resucitar a Jesús, cumplió su promesa, como lo anticipaba el Salmo 2 cuando dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero Jesús existía antes de ser engendrado por la resurrección de entre los muertos. Otro pasaje, el capítulo 1, el versículo 4 de la epístola a los Romanos. Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Acá vemos entonces que para los judíos, en los días de Cristo, y es en la Biblia también que lo vemos así en forma general, el ser declarado hijo no significaba que no existía antes, sino que tenía que ver con la misma naturaleza. Así como un perro no da a luz una vaca, sino que expresa la naturaleza de la cual proviene. Y fue declarado Dios por la resurrección de entre los muertos, pero eso no significa que no existía antes. En San Juan, el capítulo 17 y el versículo 5, en su oración intercesora, Jesús habló de su preexistencia antes de ser hijo y antes de ser engendrado o resucitar. Glorifícame tú, Padre, dijo en su oración, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Acá vemos que Jesús fue hecho hijo cuando se encarnó. El Padre lo reconoció como hijo cuando se bautizó y también cuando resucitó de entre los muertos, cuando lo estableció para ejercer un reino sacerdotal. Y eso no significaba que no existía antes. Veamos un poquito más de cerca la idea desde el principio, el segundo punto que podemos hablar con respecto a esto, y la expresión desde la eternidad. Para los israelitas, la eternidad no la enmarcaban en conceptos atemporales como tenían los griegos. Por ejemplo, Aristóteles dijo que Dios es atemporal. Y en muchos centros, incluso cristianos, se cita a Aristóteles para decir que Dios es atemporal, está fuera del tiempo. No, Él está dentro del tiempo. Eso es lo que nos presenta la Biblia. Algunos autores existencialistas como Merleau-Ponty, desde la perspectiva filosófica, ha expresado esta naturaleza de Dios no como atemporal, sino como omnitemporal. Así como es omnipresente, así como es omnisapiente,
también es omnitemporal, que abarca la totalidad del tiempo. Por eso habla de principio, pero significar que ese principio no existió siempre. Yendo hacia atrás desde la perspectiva humana, nosotros miramos un principio. La computadora que Dios hizo en este cerebro, en esta cabeza, es que puede percibir que hay un comienzo y que puede haber un fin, pero puede extenderse también eternamente. Pero Dios va más allá. Él dice, Salmos 90, el versículo 2, de eternidad a eternidad, es David el que habla, tú eres Dios, de la eternidad pasada a la eternidad futura. Nosotros podemos imaginarnos una eternidad futura, pero a una eternidad hacia atrás nos cuesta establecerlo. Y en eso viene a ayudarnos la Trinidad, porque Dios es amor. ¿Y cómo puede una persona que vivió sola hacia atrás manifestar amor si no tiene a nadie a quien expresárselo? Pero cuando hablamos de tres seres que forman una deidad, vemos que el Padre amaba al Hijo, el Hijo amaba al Padre, el Hijo amaba al Espíritu Santo, el Espíritu Santo amaba al Hijo, el Padre amaba al Espíritu Santo y el Espíritu Santo amaba al Padre. Esa triple dimensión del amor de Dios y del poder de Dios es perfecta. En Apocalipsis 3:10 se nos dice que Cristo es el principio de la creación de Dios. Y algunos interpretan, ven, aquí habla de un principio, tuvo un principio. Pero lo que está dando a entender el apóstol Juan, o Cristo que habla con Juan aquí, que principió, comenzó la creación de Dios. Como leímos recién en Hebreos el capítulo 1 y el versículo 3, versículos 1 al 3. Él comenzó, es por medio de él que Dios hizo todo el universo. Y él comenzó la creación de Dios, pero existía desde tiempos que no podemos computar con estos pobres 3 dedos de frente que tenemos. Jesús, o el Hijo de Dios, es eternamente engendrado, esto es, eternamente nombrado para ser el primero, para tener la preeminencia sobre todo por creación y por redención. Veamos otro pasaje del Antiguo Testamento. Miqueas, el capítulo 5 y el versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Así que sus orígenes. Trata acá el profeta de explicar que va de muy atrás en la eternidad, desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Cuando nosotros vamos al capítulo 65 de Isaías, vemos que el profeta también partió queriendo comparar la eternidad futura o la dimensión futura de los que serán redimidos, comenzando con 100 años, el ciclo máximo casi que podía haber en esos días de subsistencia o de existencia. Y después comparó la vida del futuro con los árboles, que pueden durar
hasta algunos miles de años, como las secuoyas en Estados Unidos. Algunas dicen que pueden tener hasta 4.000 años. Y más allá, después dijo que será como los cielos y la tierra, en una dimensión tan extensa de millones y millones de años luz que nosotros no podemos ver, ni las computadoras más grandes de la Tierra pueden medir. Tan grande es el universo. Y para ir hacia atrás, dice, sus orígenes, dice Miqueas, son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, como diciendo, no se esfuercen por entender esto porque no pueden remontarse tan atrás. Así sería el que nacería, el que provendría de Belén, el Mesías prometido. Vamos a Isaías 9, el capítulo 6. Y dice allí de que un bebé, un niño, iba a nacer y tendría por nombre Padre Eterno. No dice Padre Eterno. No, Padre Eterno. Es una palabra singular que es un nombre propio, Abiyad, que no tiene género o número o estado, lo que implica una paternidad eterna. Eternamente Padre. En el principio, dice San Juan 1, el versículo 1, era la palabra. Acá nosotros vemos que así como la sabiduría, la palabra también es personificada y es personificada en el Hijo. Escribió Elena de White, la palabra, el logos, existía como un ser divino, aún como el eterno Hijo de Dios. Padre eterno, Hijo eterno, podemos decirlo nosotros. Existía como el eterno Hijo de Dios en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Antes que los hombres o los ángeles fuesen creados, la palabra era con Dios y era Dios. Algunos han querido decir de que cuando dice era Dios, no tiene un artículo. Y entonces traducen era un Dios. No, no hay dos dioses, no hay tres dioses. No hay dioses inferiores o dioses superiores. Hay un solo Dios. Y se sabe que en griego, así como en castellano y muchos otros idiomas, cuando el artículo está antes, no vuelven a ponerlo después, sino que se incluye dentro del artículo que estaba al principio, de manera que no se trata de ningún error al traducir era Dios. Otra declaración de Elena de White. Jesús es no solo nuestro pastor, es nuestro Padre eterno e Hijo eterno. Prestemos atención. Padre eterno, Hijo eterno. Se revela como un Padre desde la eternidad. Y en el caso de la persona del Hijo, se revela como Hijo desde la eternidad, pero sin implicar que no existía antes. Dice Apocalipsis 13:8, el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. ¿Cuándo murió Cristo? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él murió mucho después de fundarse el mundo. Pero ¿por qué dice Apocalipsis 13:8 que fue muerto desde la fundación del mundo? Porque fue entregado, fue decidido, fue manifestado, establecido como el Rey
de este mundo para morir. Él dijo, he venido para dar mi vida en rescate de muchos. En Efesios, la epístola a los Efesios, el capítulo 1 y el versículo 4, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: Dios nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Eso es lo que quiere decir cuando fue muerto desde la creación del mundo. Nos escogió ya antes, porque si iba a introducirse el pecado no iba a sorprender a Dios y ver qué iba a hacer. Él ya se había anticipado, había previsto una solución y provisto también esa solución. Escribiendo a su discípulo Tito, el capítulo 1 y el versículo 2, el apóstol Pablo dice: la esperanza de vida eterna, la cual Dios prometió desde los tiempos eternos. Desde los tiempos inmemorables, desde los tiempos eternos, Dios ya había establecido en algún punto de la eternidad, en esos concilios eternos de la Trinidad, Dios estableció ya nuestra redención. El capítulo 16 de la epístola a los Romanos, el versículo 25, nos dice el apóstol: la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. La revelación de un misterio. Hay muchos misterios en Dios. Cuando se habla de la Trinidad, encontramos que Dios reveló el misterio de la Trinidad, pero no reveló todo. Siempre hay misterios que van más allá. Y Dios guarda secretos para revelarlos en su momento. Como cuando les dijo a sus discípulos: tengo otras cosas para deciros que ahora no las podéis llevar. Cristo no revelaba todo a sus discípulos de una vez. Y Dios no hace lo mismo, ni siquiera con los profetas, como Daniel, que quería entender, pero Dios le dijo: cierra esas palabras porque eso será entendido más adelante. Así que no nos aflizcamos si es que encontramos que hay cosas que no podemos entender en toda su plenitud, porque no somos dioses, de manera que no podemos entender, abarcar al infinito desde nuestra perspectiva finita. En la primera epístola de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 20, nos dice el apóstol que fue preordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Una vez más vemos la predestinación. Algunos dicen: estamos predestinados, no voy a poder hacer nada. Como una canción popular que decía: si soy así, ¿qué le voy a hacer? No. Predestinación no significa condenación de antemano. Significa que todos fuimos predestinados para la salvación, pero somos nosotros los que decidimos si vamos a rechazar esa predestinación o si vamos a morir. Así que fue preordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Al hablar de la personificación de la sabiduría, la personificación de la palabra, tenemos que ver que el deseo tan grande que Dios tenía y tiene de revelarse a la humanidad, lo llevó a decir, a hablar de seres humanos en cierto momento como dioses, pero en tipo o figura y con limitaciones. Veamos, por ejemplo, lo que Dios le dijo a Moisés:
yo te hago Dios para Faraón, o como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés, tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca, y tú serás para él como Dios. Vemos entonces acá que Moisés iba a ser en figura como Dios, y Aarón que iba a hablar en lugar de él como profeta. El problema de Moisés era que después de 40 años había olvidado mucho del habla egipcia. Él hablaría sin duda el hebreo. Originalmente en su casa aprendió el egipcio, pero después de 40 años de no hablar más el idioma de los egipcios, tenía temor de que no le salieran bien las palabras, pero su hermano había quedado en Egipto y él sí podía hablar. Pero Dios garantizó esa palabra diciendo, yo voy a estar con tu boca y con su boca. El Espíritu de Dios iba a hablar a través de ellos. Una vez fui con un pastor cuando me iniciaba en el ministerio a visitar a un hombre que no sé qué película vio y salió con unas teorías especiales. Y el pastor comenzó a decirle algunas cosas en forma directa, sincera. El hombre se fue hundiendo en el sofá, su arrogancia fue desapareciendo y de repente reaccionó y dijo, usted está hablando por boca de Dios. Captó que era Dios el que le estaba hablando. A menudo queremos decir que este habla por esto, que este habla por los demás. Una vez estaba predicando y una mujer, una hermana de iglesia, se disgustó, se irritó. Y a la salida me dijo, usted estuvo diciendo esto y esto por mí. Y yo la miré asombrado y le dije, no, yo no sabía que usted tenía ese problema. Y me dijo, ya me parecía que era Dios el que me estaba hablando y yo no quería escuchar eso. Bueno, Dios puede hablar también por nosotros. Pero en el caso de ellos, es como dijo el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 20, como si Dios rogase por medio nuestro. En el Salmo 82, versículos 6 y 7, dijo el salmista, Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. Yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis. Y en Éxodo 21:6, la ley que Moisés escribió dice, lo traerá al reo, al que cometió una falta, a los jueces. Pero literalmente en el hebreo dice a los Elohim, a Dios, o a los dioses en plural. Lo traerá a los jueces, lo pone en plural y aquí en este contexto entienden muchísimas versiones que se refiere a jueces. Lo traerá a la puerta. En Éxodo 22:8 se presentará ante los Elohim, ante los jueces, porque el pueblo de Israel debía aceptar la decisión de los jueces como proviniendo de Dios. Y aunque los hombres puedan fallar, sin embargo, si esos jueces obraban conforme a la palabra de Dios, eso iba a ser ratificado por Dios mismo e iban a representar dignamente a Dios. Deuteronomio 19:17. Se presentarán delante del Eterno, delante de los sacerdotes y delante
de los jueces. Aquí no usa la palabra Elohim. De manera que venían delante del Eterno y los jueces respondían de parte de Dios. Jesús citó este salmo cuando tomaron piedras queriendo acabar con él por blasfemo, presuntamente en el caso de ellos, porque no sabían o no querían saber que él era realmente hijo de Dios. De manera que Jesús les respondió, San Juan 10, versículos 34 al 36. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, ¿sois dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede quebrantar o violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Prestemos atención a cómo interpretó Jesús este salmo. A quienes vino la palabra de Dios. Yo estaré en su boca, le dijo Dios a Moisés, y en la boca de tu hermano Aarón. La palabra vino a ellos. El logos, la palabra de Dios. Cuando vamos a la Biblia vemos que vino, egéneto, vino a reyes. 1 Samuel 10, versículos 6 y 10. La palabra de Dios vino al profeta Jeremías, vino a David, vino a distintos profetas. 2 Samuel 7, versículos 4 y 5. La Septuaginta traduce egéneto en estos casos también. Y 16:1. Primera Reyes 13:20, Primera Reyes 16:1, también capítulo 17, versículos 2 y 8, el capítulo 18 y el versículo 1, etc. Y también vino a sacerdotes, profetas, como en el caso de Ezequiel 1, el versículo 3. La palabra de Dios viene a los hombres, y cuando Dios habla a través de los hombres, pero rectamente, no en forma impostora, falsificada como a menudo ocurre, entonces debe aceptarse eso como proviniendo de Dios. En esta tipología de la sabiduría, de la palabra, también nosotros encontramos la tipología del trono de Dios. Dice Primera de Crónicas 29:23. Entonces Salomón se sentó en el trono del Eterno como rey en lugar de su padre David. Sí, era el trono de Dios, del Eterno, de Yahvé. Era el trono que representaba al trono de Dios. Tristemente, cuán mal fue representado ese trono en tiempos posteriores hasta que Dios decidió quitar ese trono terrenal porque no estaba cumpliendo con su función. Así pasará con todos los que adoptamos el título Hijo de Dios o los que queremos ser hijos de Dios. Y en nuestro caso, hijos de Dios es por adopción. No así en el caso de Cristo, que es el Hijo de Dios por naturaleza. La tipología de Lucifer se ve también con el rey de Babilonia. En Isaías el capítulo 14, vemos que para revelarle a los israelitas el carácter de la rebelión del ángel que fue expulsado del cielo, usó la figura del rey de Babilonia, del príncipe máximo de este mundo en aquel entonces, a través del cual Lucifer operaba y obraba mal. Por eso tenemos que cuidar también que algunos que pretenden que ocupan el lugar de Cristo aquí en la tierra o que ocupan el lugar de Dios como vicario de Cristo o vicario de Dios, no significa que realmente lo sean. Significan que son el anticristo
predicho por el apóstol Pablo. 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque el anticristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, la pérdida de la fe original, que está en los evangelios y en las epístolas, el cual, y se manifieste el hombre de perdición, o el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una cosa es que Dios nos use como instrumentos suyos para representar su palabra, y otra cosa es que nos queramos atribuirnos títulos que les corresponden a Dios, atributos que les corresponden a Dios, como el perdonar pecados y varias otras cosas más. Otro término hebreo es mot. Mot significa muerte, pero era el dios cananeo de la muerte. Acá vemos en la palabra mot la muerte personificada o deificada, así como la sabiduría en Cristo, o como la palabra, el logos en Cristo. Mot en el hebreo estaba personificada, deificada. Vemos también en el Salmo 90 la palabra deber era dios cananeo de la peste. Y la palabra peste personificada, la vemos allí en esa palabra personificada o deificada. Otro término en ese mismo salmo es keteb. Y cuando vamos a la arqueología vemos que los cananeos esa misma palabra la deificaban o personificaban en el dios cananeo del contagio. La muerte personificada y, digámoslo más directamente, demonizada entre los cananeos. Por eso cuando en el libro Cantares, de los Cantares del sabio Salomón, en el capítulo 8 y en el versículo 6, dice que el amor es más fuerte que Mot. Está diciendo, sí, que es más fuerte que la muerte, pero en el pensamiento de los hebreos podían ir más allá y ver que en realidad era más fuerte que el dios de la muerte. Y no nos extrañemos de eso porque también encontramos expresiones Asamot, Azazel, que eran nombres del diablo. Mot es cruel, Asamot. Dios, este Dios, él, es cruel, pero se usaba él tanto para hablar de Dios, del Dios verdadero, como también de los dioses paganos. Y como cuando nosotros decimos soy de los dioses paganos y hablamos en la misma palabra española, Dios, para referirnos al verdadero Dios. Y el macho cabrío, al cual se le puso el nombre Azazel, estando en el desierto o expulsado en el desierto con todos los pecados de Israel, era la representación más extraordinaria del príncipe de los demonios. Hasta hoy, la figura de un macho cabrío se la presenta como símbolo del diablo. Cuando vamos a el libro de Oseas, en el capítulo 13, se pregunta Dios, ¿los libraré del poder del Seol, lugar de los muertos, del sepulcro? Está a punto de ser destruida la nación de Israel, especialmente las 10 tribus del norte. Los rescataré de Mot, Dios de la muerte. ¿Dónde está tu deber, Dios de la peste, oh Mot? ¿Dónde está tu Keter, Dios del contagio, oh Seol? ¿Podía Dios librarlos de esos dioses de la muerte y del sepulcro en sí? Por supuesto que podía librarlos.
Pero al mirar la condición de Israel, a través del último profeta que envió al reino del norte, el profeta Oseas, Dios concluye diciendo: la compasión se esconde de mi vista. Qué triste que es pensar si puede llegar un día en que Dios diga: no tengo más compasión, porque ha llegado el momento del juicio, de la ejecución del juicio. Ojalá que eso no suceda con ti, querido amigo. Ojalá que Dios pueda tener compasión y revelar lo que el apóstol Pablo dijo después, citando desde la perspectiva positiva esto, de la resurrección final que vencerá la muerte en el día postrero para los redimidos. El Seol lo ponen en hebreo como Seol muchos en lugar de ponerlo como sepulcro, porque era el lugar de los muertos, pero lo ven como personificado también. No te exaltará. Y dice, ni te alabará Mot, Isaías 38, 18. No te alabará tampoco el Dios de la muerte, ni la muerte. No nos asustemos por esto, porque el apóstol Pablo dijo también en Hebreos 2, el versículo 14, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Veamos más de cerca ahora la personificación de la palabra. En el principio era el Logos, la palabra, y el Logos estaba con Dios y era Dios. A Jesús no le vino la palabra como aquellos a quienes llamó dioses, o como a Moisés, donde la palabra de Dios iba a estar en su boca. No le vino la palabra, él era la palabra. Él era Dios. Y la palabra de Dios misma encarnada, eso era el Hijo de Dios. En San Juan 8:31 Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y el capítulo 5 y el versículo 24 dijo, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. El hecho de que Salomón diga que Dios posee la sabiduría y que es engendrada, sugiere dos personas implicadas en esta personificación de la sabiduría. Como en las visiones de David y Zacarías, vemos en el Salmo 110 y el versículo 1 que dice, el Eterno dijo a mi Señor. En Zacarías 3:2 dice algo parecido. El Eterno dijo a Satanás, el Eterno te reprenda. El Eterno habla, pero dice al mismo tiempo, el Eterno te reprenda. Y Jesús citó este salmo para referirse a su condición superior a David. La palabra y la sabiduría son inseparables en la Biblia. Segunda Timoteo 3:15 le escribe allí en ese pasaje el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo diciéndole, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Así que vemos que la palabra personificada, la sabiduría personificada, se identifican y en Cristo. Aquí no está hablando de una sabiduría y una palabra, las Sagradas Escrituras personificadas, pero está mostrando el vínculo de ese principio que en la palabra de Dios está la sabiduría. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Y les dijo a los saduceos que no creían en la resurrección, erráis ignorando las escrituras
y el poder de Dios. Mateo 22, 29. En Efesios 3:10 dice el apóstol Pablo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Cómo puede ser dada a conocer esa sabiduría infinita por medio de la iglesia? A través de la palabra de Dios que la iglesia predica. Salmos 19:7, la ley del Eterno es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Eterno es seguro que hace sabio al sencillo. La palabra, la sabiduría, se obtiene a través de la Biblia y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Salmo 104:24, cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas, llena está la tierra de tus posesiones. Así que la sabiduría divina se manifiesta en las obras que hizo en la naturaleza. La epístola a los Romanos, capítulo 11, versículo 33, dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hay sabiduría en Dios, mucho más allá, como los caminos de Dios, como los cielos están tan lejos de los hombres, tanto más grande que los hombres, así es la sabiduría de Dios con respecto a los seres humanos. 1 Corintios 2:7, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Hay mucho de esa sabiduría que Dios reveló, pero hay muchas otras cosas que no reveló y quién sabe en la eternidad si la va a revelar. Y termino con la declaración del apóstol Pablo que transforma el resultado, pone en el contexto distinto al reino del norte de Israel que fue destruido cuando la compasión se escondió de la vista de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Será el grito de victoria de aquellos que triunfan. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque en el día de la resurrección final habrá una victoria absoluta, completa, que permitirá que nosotros podamos vivir eternamente en el reino de Dios. Veamos un punto más, un cuarto aspecto. Los términos consolador, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Hay una triple dependencia, sujeción de la Trinidad a un plan que ellos mismos trazaron. Y cuando se manifestó esta sabiduría de Dios en Cristo al hacerse humano en esta condición humana, hubo allí un sufrimiento en esta sujeción. Porque el Padre sufrió al entregar a su Hijo. El Hijo sufrió al verse separado del Padre. Y el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles cuando quiere salvar a los redimidos y estos rehúsan escuchar su voz. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15 y el versículo 26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Consolador es el nombre que se da al Espíritu Santo. El Padre, Dios. Y Jesús va a enviar, ahí están las tres personas de la deidad. Y lo llama no solo Consolador, sino Espíritu de verdad. San Juan 16, versículos 13 y 14. Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir.
Acá vemos una mutua dependencia. El Espíritu Santo no habla por su cuenta, habla de acuerdo al plan trazado entre los tres seres de la Trinidad. Jesús no habla todo de su cuenta, sino lo que el Padre le indica en esta condición autolimitada humana que asumió. Los tres personajes actúan en común acuerdo. La Trinidad, así vemos que se presenta como un ejemplo para nosotros. Ellos actúan de común acuerdo. En los matrimonios hay rupturas a menudo porque no actúan en común acuerdo, a pesar de que Dios dijo serían una sola carne. Ese era el propósito, el ideal. Pero en el caso de la deidad, ellos obran en conjunto, no espíritus separados como aparecen hoy con voces extrañas que se dan a veces, en el peor de los casos, en posesiones demoníacas, donde el espíritu del ángel rebelde es el que habla a través de la persona. Hay una mutua dependencia, insistamos en esto, un acuerdo común que los lleva a actuar y a revelarse como quienes trabajan en armonía. Y ojalá que esa sea también nuestra experiencia. Espíritu de verdad. La Biblia habla también del espíritu de mentira y representa a Satanás, así como Satanás era una persona y era el espíritu de mentira, así también el Espíritu de verdad es una persona, es el Espíritu Santo. Primera de Reyes, el capítulo 22, versículos 22 y 23. Seré espíritu de mentira en boca de todos tus profetas. El Eterno ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, agregó el profeta que fue llamado por Dios para revelarle su voluntad al rey Acab, que estaba en abierta apostasía. Así que un espíritu en ese concilio dijo, yo voy a hacer un espíritu de mentira. Y Dios le dijo, está bien, hazlo así. Cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad se retira, entonces figura como que Dios les deja el terreno libre a los espíritus de los demonios para obrar. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 9 y 11. El ilegal, el anticristo, anomos, cuya venida es conforme al poder de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso. Al elegir al príncipe de este mundo, al descartar a Dios, Dios respeta el libre albedrío, se retira del mundo y este mundo queda bajo el gobierno de Satanás. ¿Y por qué Dios lo permitirá? Para que crean a la mentira en la cual se complacieron. Y un último punto que podemos argumentar con respecto a esto para mostrar que el Espíritu Santo es una persona diferente de Cristo, porque hay quienes quieren identificarlo. Sí, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu del Padre. Jesús es el Hijo de Dios. Se pertenecen entre ellos, pero son tres personas distintas. La negación de la personalidad del Espíritu Santo es también una especie de blasfemia contra él. Mateo 12, versículos 31 al 32, Jesús advirtió a aquellos que querían decir que los milagros que hacía lo hacía por el poder de los demonios. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre les será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Vemos acá que
se puede blasfemar contra el Hijo y puede serles perdonado. Pero no se puede blasfemar contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que puede transformar la vida de las personas. Y si Él se retira, no hay posibilidad de arrepentimiento, no hay posibilidad de salvación. De manera que la diferencia entre el Espíritu Santo y Cristo está aquí bien definida. Y querido amigo que me escuchas, quiero decirte que el Espíritu de Dios está trabajando en ti como en mí, como en muchas personas. No lo resistas, no le niegues su autoridad, que es la misma del Padre y la misma del Hijo. Esto lo veremos más en otro tema que consideraremos. Pero prestemos atención a esta gran verdad, porque no podemos blasfemar, rechazar impunemente al Espíritu de Dios. Es el único poder que Cristo mandó como representante suyo a la tierra para que nosotros podamos obtener la vida eterna. Que Dios te ayude, es mi deseo. Amén. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas a través de tu Santo Espíritu. Queremos aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y nos dirigimos a ti como a nuestro Padre, agradeciéndote porque la Deidad, la Trinidad, se unió para darnos vida eterna. Límpianos de todo pecado y ayúdanos a mirar por fe hacia adelante, sabiendo que tú eres el único Dios inmortal e invisible. Y por lo tanto, los sueños de eternidad que tenemos hacia adelante descansan en ti, porque eres el único que puedes garantizar esa eternidad. Danos el gozo de seguirte y de servirte en el nombre de Jesús. Amén. Feliz
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una guerra que todavía no ha terminado y de la que, seamos conscientes o no, tomamos parte y todavía la sufrimos. Tenemos que olvidar que estamos en medio de un conflicto de proporciones cósmicas en el que no hay posiciones neutrales. Nuestra misión en el mundo está definida en el primer mensaje angélico: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. ¿En qué lado del conflicto tú te encuentras? ¿Dónde tú vas a estar cuando Cristo venga? ¿Con aquellos que dicen, Señor, Señor, hicimos milagros en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿O te encontrarás con aquellos que proclaman el mensaje de los tres ángeles? El mundo verá nuevamente la intolerancia religiosa. La profecía de Apocalipsis 13 dice al final que la intolerancia tendrá que ver con una marca de características religiosas. Uno de los engaños más formidables con el cual Satanás seduce al mundo entero es el espiritismo. Hoy la puerta de la gracia está abierta. Dios ofrece perdón gratuito y completo al que acepte a Jesús como Salvador. Amigo y hermano, será una programación especial. No te la puedes perder por tu plataforma virtual de Proyecto Sion, Facebook y YouTube. Te espero y comparte con otros. Que Dios te bendiga. Muchas señales mostrándonos están. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Un poquito más y el que ha de venir vendrá. Porque queremos motivarte a estudiar profundamente la palabra de Dios. Porque alrededor nuestro las señales indican que Cristo viene pronto. Proyecto Sion es una plataforma virtual que tiene el propósito de entrar hasta tus hogares y entonces llevarte el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Porque Jesús viene ya. Sintonícenos en YouTube, Proyecto Sion en Facebook, en la mañana en los devocionales, el blog de Proyecto Sion, y únete al grupo de oración de Proyecto Sion. Jesús, no lo olvide, viene pronto. Pronto Jesús.